Bueno, muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Están viendo todo sin problema o tienen algún problema? ¿Está saliendo bien el audio? ¿Están escuchando bien? Aquel que tenga a disposición tu micrófono para hablar para poder saber qué tal estamos. Buenas noches, profesor, ¿cómo estamos? Bien, bien, Isaías, te bien. saluda. Escucho muy bien, muy bien. Espectacular. Hola Isaías, ¿cómo estás? Será un placer. Qué placer tenerte en Igual, clase. espectacular, ya tuvimos la oportunidad de trabajar y antes también un placer participar de este curso. Espectacular. Bueno, este módulo vamos a tratar todo lo que tiene que ver con seguridad e higiene industrial. Vamos a darle énfasis a ambas cosas. El tiempo es corto, son apenas 2 meses. Y en los siguientes módulos vamos a ir avanzando más con respecto a otras áreas. Eh, para algunos que ya están en el área, puede parecerle un poco sencillo, pero a veces lo sencillo es necesario que volvamos a repetir para poder acordarnos y fijar bien los conceptos, especialmente porque la gente de ahí afuera quiere que nos equivoquemos. No hay un solo colega que me pueda decir que sus compañeros de trabajo no esperan que él se equivoque. La mayoría esperan que vos te equivoques para poder bajarte la caña de huevo. Y bueno, en fin, es parte de del juego, del trabajo y del estar adentro de una empresa, el saber tener juego de cintura. Muy bien. Mi nombre es Dante Paredes, soy magíster en seguridad y salud ocupacional. Yo les voy a acompañar a partir de este módulo en adelante para los módulos técnicos. Cualquier cosa que estén a fin de preguntarme, lo pueden hacer. Ahí Isaías tiene mi número. O me borraste ya de tu directorio, Isaías. No, no, te tengo. Te paso un WhatsApp después. Ok, ok. Me pueden escribir sin problema. Yo les pido que me escriban por WhatsApp si tienen alguna duda, algo que consultar al privado, sin problema. Yo les voy a responder. Si no les respondo al instante es porque estoy ocupado haciendo alguna cosita, pero sí o sí les voy a responder si me envían WhatsApp. Bueno, sin más preámbulos, ya ese. Bueno, bueno, bueno. Correcto. Esto se denomina Introducción a la Seguridad y Salud en el Trabajo. Como introducción a la seguridad industrial, vamos a tocar el tema que sabiendo que la industria ha sido una característica del ser humano de la prehistoria. Desde entonces, el instinto de conservación propio y temor a lesionarse sigue siendo parte importante de su existir hasta la actualidad. Eh, Como ustedes se darán cuenta, desde el principio el hombre se dedicó a la caza y la pesca. eh, Fue, digamos, creando, creando nuevos elementos de protección, eh, tanto personal como grupal. Y a través de esos elementos comenzó a mejorar o a perfeccionar sus técnicas tanto de cacería como de captura de ejemplares. Muy bien. Después se sintió en la necesidad de cocinar los alimentos, descubrió el fuego. Al haber un cambio de temperatura, comenzó a cocinar los alimentos y comenzó a perfeccionar, pero se dio cuenta de que el fuego también
representaba un elemento el cual podría lesionarle. Entonces también comenzó a generar nuevas modalidades y nuevos modismos de uso de aquel elemento. Ok, ¿a quién le vamos a bloquear? Fue creando nuevos modismos para protegerse. Es así que fue evolucionando de a poco lo que nosotros conocemos como utensilios de trabajo y elementos de protección personal. Bueno, la prevención de accidentes se practicaba indudablemente en cierto grado aún en las civilizaciones más remotas. Tales esfuerzos es muy probable que fueran casi por completo de carácter personal y defensivo. La seguridad industrial, hasta en tiempos más o menos recientes, fue principalmente un asunto de esfuerzo individual más que una forma de procedimiento organizado. Eh, sí, porque primaba lo que se conoce como sentido de autoprotección y luego pensábamos en la protección grupal. La verdadera necesidad de la seguridad organizada se hizo patente en la Revolución Industrial, como recordarán en el siglo XVIII. Estaba permitido el trabajo infantil. Comenzaron los primeros usos de lo que serían los elementos de tracción vapor. Eran los primeros motores que se tenían en la industria. Principalmente era utilizado en la hilandería o preparado de tejidos. Mm. Las condiciones en las cuales trabajaban en aquel entonces las tocaremos más adelante y más a profundidad, pero nosotros comenzamos a ver la necesidad de organizar la seguridad durante la revolución industrial. Eh, Acá habla de condiciones de trabajo inadecuadas, totalmente inseguras, y bueno, es que se trabajaba 12 a 14 horas. Había niños de 9 años en adelante trabajando, porque recordemos que el siglo XVIII estábamos saliendo de una guerra mundial y entrando nuevamente en la segunda. ¿Mm? Y aparte de eso, también teníamos las nuevas, o sea, la tecnología naciente que era la del uso de vapor caldera. ¿Mm? Esto ocasionó muchas muertes por accidentes profesionales, mutilaciones con mucha frecuencia. ¿Y por qué? Porque todo era nuevo. El uso de los cigüeñales y de los movimientos de los ejes y de las primeras correas que producían laceraciones y cercenaciones a cada instante. Esto es una imagen extraída de un libro eh, perteneciente a la Segunda Guerra Mundial, ya antes del nacimiento en sí de lo que sería la higiene industrial. Esto era una fábrica, una hilandería, en la cual tuvimos un accidente que después vamos a hablar como una tarea, vamos a hacer eso más adelante. La introducción de operarios a la industria mecanizada vino acompañado de condiciones de trabajo detestables. No había ningún sistema de distribución de agua, no existían escuelas, las habitaciones eran inadecuadas. Las condiciones de la fábrica eran poco más techosas. En estas no existían condiciones convenientes de iluminación, ventilación e higiene. Dos terceras partes de los obreros eran mujeres y niños, cuyo tiempo de trabajo era de 12 a 14 horas al día. Recuerden que cómo fue el nacimiento de la revolución industrial, que fue en qué etapa fue, para que lo puedan.
contextualizar. En las últimas décadas, la seguridad industrial tuvo un auge vertiginoso impulsado por el desarrollo e implementación de los sistemas de gestión en las diferentes industrias a nivel internacional. ¿Qué quiere decir eso? Que si vos no te moves, todo el entorno alrededor tuyo se mueve y te arrastra. Eso es lo que está pasando con muchas industrias, que hoy por hoy han mejorado bastante. El mercado laboral sigue en falta y la clase obrera sigue sufriendo un detestable sistema o manejo del sistema de seguridad y salud ocupacional. Pero se está mejorando. ¿Por qué? Y porque todo el entorno internacional está alzando la vara y cada vez alzan más la vara. ¿Qué quiere decir eso? Que si vos producís en tu industria un producto X, ok, tu comprador no está preferentemente en el mercado local, está afuera. Al estar afuera, a hoy por hoy hacen aquellas auditorías que se conocen como social audit. Para Europa y parte de América, no Latinoamérica, América del Norte, están tomando como base esas auditorías social audit para comenzar a presionar a los países en desarrollo y subdesarrollo a equiparar las condiciones laborales predominantes en sus industrias. Comienzan a exigir cierto tipo de cosas, cierto tipo de certificaciones, las cuales le obligan a los empresarios a invertir en su industria y a invertir en esto que es seguridad industrial, aparte de poner en regla, poner IPS, poner muchas cosas que si le vas a dar gusto al empresario no quiere ni siquiera poner IPS. Te preguntan, es más, te preguntan por qué le tiene que poner IPS, siendo que a él no le beneficia el IPS. Es una cosa jodida. Acá tenemos una forma o digamos un mapa de presentación de lo que sería la evolución de la cultura de la seguridad. En el sector dependiente nos crean o nos generan el chip de que mi seguridad es responsabilidad del gerente. Eso es lo que piensa la gente. En el sector independiente, la seguridad es mi responsabilidad. Y el interdependiente, que es aquella persona que trabaja en forma independiente, pero para un dependiente, la seguridad es responsabilidad de todos. De este punto de vista, ¿cuál les parece a ustedes es el más adecuado o el que están teniendo en sus lugares de trabajo? Me gustaría que abran el micrófono y comenten para poder seguir avanzando y poder conocer también y conocernos a la vez. Vamos, si tenemos un total de, a ver, ¿cuántos están? Están 9 personas en aula. No puede ser que los 9 no puedan hablar en este momento. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Le habla Jorge Morínigo. En mi caso sería, yo estoy en el rubro de seguridad industrial, en una empresa donde realmente la cultura de seguridad nosotros estamos tratando de concientizarles, ¿verdad? Pero
En realidad ellos tienen todavía esa tendencia que la cultura, o sea, que la seguridad industrial es responsabilidad netamente de la gente de seguridad. No tiene todavía esa cultura de que todos somos responsables para que eh, esto pueda eh, ser, como te voy a decir, como estaba mencionando, que es una responsabilidad de todos, ¿verdad? Netamente cualquier accidente, ya sea, es culpable la gente de seguridad industrial. Muy interesante, muy interesante, muy interesante. Tu nombre me dijiste Jorge, ¿verdad? Jorge. Gracias, Jorge. Y mira, el poquito más de la mitad, poquito más de la mitad de los empresarios siguen pensando de que le contratan al técnico de seguridad para dar cumplimiento legal, no para que les haga observaciones, ni mucho menos informes, ni le haga una auditoría. Dedícate nomás vos a cuidar ahí hacer tu punto de tu planilla y dejarnos a nosotros, vamos a ver lo que tenemos que hacer en la producción. Si por ahí vos querés opinar sobre algo que van a hacer, alguna máquina que van a instalar, algo, vos preguntas algún sistema y te dicen, más del 50% de los empresarios te dicen eso. De estos otros 50 restantes, tenemos un 10% que son empresarios conscientes que pueden tener o no tener alguna tendencia religiosa o algo, eh, el cual le hace sentirse como el papaguazú de la empresa y todo está bajo su responsabilidad y les gusta mucho cuando uno hace una gestión o hace alguna movilización o alguna cosa con respecto al bienestar general de la empresa. El resto, 40%, tenés el 20% que se ve obligado por la ley, se ve obligado a ponerse en regla, y el otro 20% que los clientes le comienzan a apretar y él necesita comprar las normas y necesita gastar ese dinero. Porque al comprar, acuérdense de que las normas internacionales todas son de adquisición voluntaria. ¿Qué quiere decir eso? Que voluntariamente el empresario compra la norma y al comprar la norma asume la responsabilidad de dar cumplimiento a la misma para poder certificar, porque si no, ¿para qué le serviría su compra? ¿Mm? Y el 50, este es el 50 que trabaja dentro de lo que es el mercado nacional y que su objetivo pareciera ser, no, vamos a tratar de sobrevivir el día a día y vamos a ir tapando, como hay un término que no es muy común, pero se utiliza mucho, que es cazando topos, que es tapando agujero por agujero para tratar de capturar al topo. Mm. En nuestro caso sería, no hay topo, a ver, no hay voy a la topo, que a la mía, a ver. Y es con lo mismo, es tapar agujero por agujero hasta que le podamos agarrar al bicho. Y es lo mismo que hacen el resto, este 50% que hablamos del mercado local. Viven cazando topo o cazando mariposa, como le quieran llamar. Bueno, de la parte dependiente a la interdependiente, por si se dieron cuenta, acá abajo tenemos un gráfico el cual nos indica un declive de lo que sería el índice de lesiones con respecto al tiempo. ¿Por qué le doy este énfasis? Y porque no hay cosa que deteste más que llegar a una empresa y que te salgan y te dicen con todo, con orgullo, te dicen, nosotros
Tenemos tantos días sin accidentes. ¿Ok? ¿Y se acuerdan de la pirámide de accidentes? ¿Mm? Que 600 incidentes, tenemos 300 con lesión, sin lesión, 200 podemos tener con lesiones leves, 100 podemos tener con lesiones medias, de los cuales tenemos más de un 50% nuevamente con lesiones semigraves, o con pequeña gravedad que no es tanto como para dejarle afuera a un ser humano. Y por último tenemos la parte en la cual nos dice de que el restante 50 te jugás al 0,1%, o sea, un accidentado mortal podés llegar a tener. De 600 incidentes vos podés llegar a tener un accidente mortal. Que al fin y al postre, lo que a vos no te debe de preocupar es la cantidad de accidentes que hay, sino la cantidad de incidentes que tenemos dentro de esa industria. Y al disminuir la cantidad de incidentes, que es este índice de lesiones, una vez que nosotros disminuimos este índice de lesiones, vamos a lograr en el tiempo que sea perdurable la cultura de seguridad. A esto se refiere este pequeño gráfico. Continuamos, porque entonces me voy a playar que da gusto ver. Hay empresas y empresas que uno ve en este país hermoso. Bueno, continuamos. Vamos a profundizar un poquito más. Tenemos unos conceptos básicos de seguridad y salud en el trabajo que para los colegas que se encuentran desarrollando esto dentro de su sistema de gestión es un repaso. Y para aquellos que no, les pido a los colegas que ya están trabajando en el área de seguridad, puedan ayudarle a sus compañeros a integrar esto a su léxico y que ellos sepan también de que esto es el cuide de nuestro trabajo. ¿Mm? En toda empresa lo más importante es cuidar la vida y la salud de los trabajadores que intervienen en los procesos, ya que cualquier accidente, además de ser fuertemente afectado económicamente y técnicamente, le puede impedir al trabajador la vuelta a tener la oportunidad de realizar una actividad. Acuérdense que nuestra 14390 es muy endeble en este sentido. Y la parte que habla un poquito mejor es con respecto a lo que sería el retorno del trabajador al desempeño de sus labores post accidente. Está mejor encarado en la 5804, ¿m? En la cual habla un seguimiento, una reevaluación, el medir las capacidades diferentes en caso de que las haya o no, para poder tener una evaluación de si él puede seguir desarrollando la misma tarea y al mismo nivel en que venía desarrollando antes de este accidente. ¿Mm? Conocer los conceptos básicos de seguridad y salud en el trabajo es de vital importancia en la prevención de riesgos de trabajo. Algunos conceptos básicos. Seguridad en el trabajo es conjunto de acciones que permiten localizar y evaluar los riesgos y establecer las medidas para prevenir los accidentes de trabajo. Riesgo de trabajo son los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo de la actividad que desempeñan. Por ejemplo, los pilotos de avión, las azafatas, las aeromosas, la gente que trabaja en la área siderúrgica, la parte de extracción
de petróleo, cosas que nosotros acá no tenemos, pero de que debemos de saber que son las partes más riesgosas, al igual que los que manejan materias químicas. Eh, Gracias a Dios no tenemos industrias a ese nivel de riesgos, ya que nos hemos dado cuenta en estos últimos accidentes de la poca capacidad de reacción y el poco profesionalismo con el que se cuenta para hacer una investigación acabada de los hechos, los cuales puedan arrojar un resultado no meramente económico. No me podés decir que porque le vas a pagar 1.000 millones de guaraníes a un personal que se te murió, porque ese es el primero que te demandó, y se te murieron tres, tenés tres que necesitas hacer trasplante de córnea, y dos que se liberaron la vez pasada de terapia intensiva, y me vas a decir que por eso tenemos que abrirte la industria, porque si no, vos no tenés forma de generar ingresos. ¿Les parece justo eso? Voy a asumir como ese silencio de un sí estamos de acuerdo. Bueno, concepto básico de seguridad, está el peligro, fuente o situación con potencial de daño en términos de lesión o daño a la salud, a la propiedad, al ambiente de trabajo o la combinación de ambos. ¿Mm? Nosotros tenemos gente que trabaja entendido en línea con alto nivel de profesionalismo, con cursos y cursos de capacitación, bloqueo, puesta a tierra y todo lo demás. Y tenemos chespiritos que se suben por los cables a descolgar los cables. De repente nomás está funcionando tu aire y en la noche de repente dejó de funcionar tu luz. Antes que levantarte a revisar, tendría que salir a mirar si tu acometida sigue teniendo cable. ¿Mm? Riesgo. Venga, riesgo. Una combinación de la probabilidad y consecuencia de un evento identificado como peligroso dentro de un centro laboral es la probabilidad de que una persona se vea involucrada directa o indirectamente en un incidente, accidente o enfermedad de trabajo y la magnitud del daño. Concepto básico de seguridad, como estuvimos hablando, accidente es un suceso no deseado que da como resultado lesiones a la persona, daño a la propiedad o pérdida para el proceso, es consecuencia del contacto con una sustancia, objeto o exposición en su medio por arriba de la capacidad límite del cuerpo de la persona o estructura. Accidente es todo evento no deseado que da lugar a pérdidas de vida o lesiones, daños a la propiedad o al medio ambiente de trabajo. ¿Por qué de trabajo? Estamos hablando de accidentes laborales. ¿Qué es un incidente? Es un acontecimiento no deseado que bajo circunstancias ligeramente diferentes podría haber resultado en lesiones a las personas, daño a la propiedad o pérdida para el proceso. También se puede decir de que es un evento que puede dar como resultado un accidente o tiene el potencial para ocasionarlo, o el famoso cuasi accidente. ¿Mm? Accidente de trabajo, toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior o la muerte producida repentinamente en ejercicio o con motivo de trabajo cualesquiera
que sea el lugar y el tiempo en que se presente. Quedan incluidos en la definición anterior los accidentes que se produzcan al trasladarse directamente de su domicilio al lugar de trabajo y de este a acá, tanto ida como vuelta. Consulta para los que están trabajando en seguridad y salud ocupacional. Me vas a disculpar, profe, yo estaba leyendo en uno de estos días y una parte mencionaba que sería una hora antes, una hora después y sin cambiar la ruta del trabajo a casa, de casa al trabajo. ¿Eso sería correcto? No, no. Eso tenía anteriormente, está dentro de lo que sería la definición que utilizaba el IPS Ujú. en su regulación. Luego se ha solicitado, o sea, tu obligación es solicitar vida y residencia a todo el plantel a tu cargo, todos por igual, desde operativo hasta gerencial. Todos deben de tener su vida y residencia. ¿Por qué? Porque la cobertura del seguro hoy por hoy te pide, lo primero que te pide es si él se encuentra dentro de lo que es declarado vida y residencia. No interesa Entiendo. por qué, porque yo puedo vivir en San Lorenzo, me muevo hasta Mariano Roque Alonso para hacer mi trabajo y ponerle que me pasó el colectivo de las 5 y agarro el de las 5:30 y con ese ya me agarra el trancazo sobre la Trachaco y llego, en vez de llegar en una hora, llego en 1 hora 40. Estoy haciendo el mismo trayecto en mayor cantidad de tiempo, pero siempre estoy haciendo el mismo trayecto. Por eso es necesario tener eso. En caso de, atendeme bien, en caso de que tu cajero o el medio de pago, ¿no?, que reciben en la empresa, si es efectivo, si es cheque o si es transferencia electrónica, se debe de contemplar en el Departamento de Recursos Humanos la distancia más cercana al cajero más próximo al trabajo. Y de ahí el segundo, siempre en dirección de la casa de la persona, o sea, del operario o la persona que se va a trasladar para recibir su salario. Acuérdense de que a veces tenemos que pasar uno, dos, a veces hasta tres cajeros para conseguir alguno que tenga fondo o que nos libere la plata, aunque sea un poquitito para llevar fin de mes a la casa, pues no todo pues se compra con dinero electrónico. La Claro. despensa no tiene, la despensa no tiene QR, viejo. Tenemos que llevar un poquito de F a la casa. También debe estar contemplado, siempre hablando entre seguridad y salud ocupacional y su compinche directo, que es recursos humanos, debe estar contemplado de que si un funcionario se va a trasladar a un centro de asistencia, ya sea por motivo propio, por factor de enfermedad o por enfermedad de su hijo o algún otro pariente, se debe hacer constancia de que ese día esa persona se trasladó a tal parte por tal o cual motivo. ¿Cómo se hace constar? En un memo le tenés que mandar a recursos humanos para que recursos humanos pueda contemplar eso para un accidente itinere. ¿Por qué te digo eso? Porque ese amigo no quiere decir que tu personal sea desatento. Cualquier hijo de su bendita madre le puede lesionar a esta persona que se está trasladando y a lo mejor
esta persona también se encuentra distraído y sufre un accidente por el camino. ¿Hasta ahí te quedó claro? Eso lo vas a encontrar en la 5804. Para autosoportar con la 213, que es el Código Laboral, habla con la gente de recursos humanos y saquemos a esto, le decís. Y es un memo nomás que tenés que hacer interno. Se solicita que todo el personal traiga su certificado de vida y residencia. ¿Por qué? Porque es el primer documento que te pide, aparte del acta de la policía cuando hace el accidente. Por eso es muy necesario de que la gente o el plantel de trabajadores tenga una forma de contactar con el de seguridad y salud ocupacional para que le oriente los pasos a seguir. ¿Mm? Porque necesitamos nosotros esa declaración de accidente en la vía pública hecha por un oficial de la jurisdicción. O sea, necesitas tener esa declaración para poder cobrar a esta persona. Porque si no, te van a crear problemas. Y si no haces en el día, ya salimos con el famoso no, pero estaba el oficial perengano y no, y sultano, y no, pero él se le trasladó y no pagué, o sea, la cruz peregrino, o sea, el pin de los mores en botellas de cadena de José, en vez de para hablar de documentos. ¿Y quién es el que hace eso? Y bueno, es amigo de seguridad y salud ocupacional y recursos humanos. Más nadie. Calidad está para ponerte la piedra en el zapato, eso sí, para romperte la pelota. Campeón mundial y que es la chanca. Lo primero que te preguntas, ¿de dónde sacaste? ¿Quién te dijo? Por eso te dije ya las leyes de referencia. ¿Anotaste? Sí, profesor. Perfecto. Con eso te va a hablar lee primero y después te va a ir a decir, le plantear al de recursos humanos y le decir, che, vemos esto, organicémonos para poder tener todos los nuevos documentos y descargate esa nueva resolución de documentos a presentar para accidentes intinere. Está en la página de IPS. Descargate un pequeño PDF, te descargas, entras en la página de IPS, que es abierto a todo público, no necesitas